Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Él vive, por siempre reinará. Él vive, mi Cristo vivo está.
por siempre, por toda la eternidad. Y cantaremos a ti, cuán grande eres, Señor, por toda la eternidad, por toda la eternidad. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, tempestad en Él, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios les bendiga, iglesia, hermanos. Qué bueno que Dios nos ha permitido llegar al mes de julio. Es una bendición, ¿verdad? Que Dios nos ha dado entre pruebas y luchas. Dice un coro de los antiguos: la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y vamos a predicar en esta ocasión. Si se han dado cuenta, he estado predicando sermones relacionados a la sanidad divina. Bueno, porque somos una iglesia precisamente que nació bajo el poder del Espíritu Santo
Y una de las cosas que la iglesia naciente hacía era orar por los enfermos. Y pues nosotros también oramos por los enfermos y el Señor los sana en el nombre de Jesucristo. Y pues doy gracias al Señor porque hasta aquí Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido. Y pues mi deseo sigue siendo el mismo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los proteja, que Dios los cubra, que Dios sea con ustedes, con cada uno de los que forman parte de su familia. Y no olviden de seguir haciendo el altar familiar, que no se nos olvide eso, hermanos, que hagamos iglesia en casa. Así que damos gracias al Señor, vamos a tener una palabra hoy y quiero que hagamos una oración de introducción para ponernos en las manos del Señor. Así que oremos. Yo quiero que usted, juntamente con los que estén ahí enseguida alrededor de usted, se tomen de la mano y oremos juntos. Digámosle al Señor, Señor, que esta palabra que se va a compartir hoy llegue a muchos corazones, no solamente a la iglesia, sino que a otras personas que pues no conocen del Señor y que tenemos la oportunidad a través de este medio poder llegar a sus vidas, a sus hogares. Así que comparta lo que hoy se ha compartido, lo que se compartirá, y lo que se ha compartido. En otras ocasiones compártala, que se expanda la palabra del Señor, que llegue a muchas vidas y a muchos corazones. Oremos pues al Señor. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor, de este primer domingo del mes de julio, Señor, que usted nos da. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de estar, Señor, a través de este medio, Señor, juntos y en armonía. Señor, yo te ruego por tu iglesia, por cada uno de los hermanos, Señor, y hermanas. Te ruego por los jóvenes, por los niños, Señor, por los adolescentes. Te ruego por los matrimonios. Te ruego, Señor, por las hermanas viudas, solteras. Señor, por cada uno de ellos, Señor, yo presento esta iglesia, Señor, tu cuerpo. Señor, para que sigamos con un corazón dispuesto a querer escuchar tu palabra, Señor, tu palabra que trae bendición, tu palabra que es vida eterna, tu palabra, Señor, que nos inyecta fe. Señor, y en este momento voy a compartir tu palabra y quiero, Señor, que llegue a muchos corazones, a muchas vidas y que usted haga la obra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te doy gracias. Espíritu Santo, quiero tu presencia. Amén y amén, amén. Bien, hermanos, iglesia, lo que yo quiero en este momento hablarles es acerca del clamor de los justos. Y quiero usar un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, y dar lectura al versículo 15, del 15 al 19 quiero leer. Fíjense qué bonita la palabra, ¿no? Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Así que les decía que el tema que quiero tratar con ustedes es el clamor de los justos. Este salmo, el 34, es un salmo muy especial. Para mí en lo personal es un salmo súper especial. ¿Por qué? Bueno, porque es un salmo que está lleno de promesas. Y si usted se fija bien a leerlo, mientras usted lo lee, fíjese por favor que estas promesas que vienen aquí en el Salmo 34 están condicionadas. Son promesas condicionadas. Están reservadas, según lo que podemos ver, para los que de verdad temen al Señor. Por eso el título es El clamor de los justos. Y vea usted las promesas que se encierran en este salmo. Vamos a ir viendo. En el versículo 4 hay una promesa. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una promesa. ¿Para quiénes? Para los justos. En el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
Y vea el versículo 17, que ya leímos. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Promesas para ¿quiénes? Para los justos. En el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ok? Vea usted, dice que el Señor acampa alrededor de los que le temen, de los temerosos de Dios. Y en el versículo 9, fíjese otra promesa. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Fíjense, otra vez la palabra temer. Y en el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Y luego ahí en el versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Al clamor de quién? De los justos. Y luego en el versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y por último, el versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Todas estas son promesas. ¿Para quién? Para los justos, para los humildes, para los contritos de espíritu, dice la palabra del Señor. Y todo eso el Señor promete a los justos, a los que hemos sido justificados, a los que somos sus hijos, a los que hemos sido redimidos gracias a la sangre de Jesucristo. Pero, como dije también, estas promesas están condicionadas. Y las condiciones también las encontramos en el mismo Salmo. En el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí está diciendo pues que el salmista dice que él buscó a Jehová. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que si nosotros queremos respuesta de Dios, queremos la asistencia de Dios, queremos la ayuda de Dios, entonces tenemos que buscarlo. Y la Biblia dice que debemos de buscarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Debemos de ser unos asiduos buscadores de Dios, buscar su presencia. Así que está condicionada precisamente a quienes, aquellos pues que buscan al Señor. Y también en el versículo 10, si usted va a la Biblia va a ver cómo el salmista dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Así que una vez más se recalca, el salmista está recalcando acerca de la importancia que se tiene el buscar de Dios, el buscar de su presencia. Y sabemos nosotros cómo podemos buscar nosotros de Dios. Es a través de la oración, es a través del ayuno, es a través de la lectura de la palabra, es a través cuando nos reunimos nosotros en familia o cuando venimos al templo, venimos con el propósito de buscar el rostro del Señor, de acercarnos más al Señor. Así que las promesas del Señor, aquí lo que podemos ver, están condicionadas. El versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor ha prometido cubrirnos, protegernos, ¿verdad? Pero dice pues que debemos nosotros ser personas temerosas de Dios, que debemos de reverenciar a Dios, que debemos de buscar el rostro del Señor. Así que ahí vemos nosotros eso en el versículo 7 y el versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Promesa de Dios, es promesa del Señor, créale a Dios y va a ver cómo a usted no le va a faltar nada. Cualquier necesidad, dice el coro, Dios me la resolverá, ¿cómo? Orando. Así que es promesa del Señor, pero esas promesas están condicionadas. Así que vea usted lo que vemos a través de la palabra. Así que
todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que busca el rostro del Señor va a encontrar ayuda de Dios. Nada va a faltarle. El Señor tiene esa promesa para los que le buscan su rostro. Así que vemos nosotros allá en el versículo 13, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Así que, pero ahí el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y luego dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así que vea usted cómo está condicionada, ¿verdad?, las promesas del Señor. Debemos hacer el bien y buscar la paz y apartarnos de maldad. En otras palabras, debemos vivir en santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie puede ver el rostro del Señor. Nadie puede conseguir de parte de Dios si no buscamos de todo corazón su rostro, si no vivimos de acuerdo a su voluntad. Y en el versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cercano. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que con todo nuestro corazón, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito, con un corazón humilde, tenemos que acercarnos ante la presencia del Señor. Delante del Señor no cabe la arrogancia. Dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y lo podemos ver nosotros el ejemplo allá en la Biblia misma de aquel hombre, de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos era publicano y el otro pues era un pecador. Y el publicano se excusaba delante de Dios y le decía, Señor, yo no soy como ese hombre que está aquí enseguida de mí, porque yo hago estas cosas. Yo pago mi diezmo, yo me recurro a la iglesia. Él se estaba justificando a sí mismo. Era un engreído pues, era un engreído, alguien que se justificaba a sí mismo. Mientras que el otro, el publicano, solamente se daba golpes a su pecho, en señal de arrepentimiento, en señal de remordimiento, y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Por un lado estamos viendo nosotros, por un lado estamos viendo a un hombre arrogante, a un hombre que se creía que se merecía todo, y por otro lado vemos a un hombre humilde que no se merecía nada. Él se consideraba un pecador, se consideraba alguien que no tenía ningún derecho. Y la Biblia dice que este hombre, el segundo, el hombre pecador, el que se daba golpe de pecho ahí, ese dice que fue justificado. Así que no era de una manera muy religiosa como él se daba golpe de pecho, como mucha gente lo hace ahora. Y ahora usamos el refrán o el dicho ese, sí, no te des golpes de pecho. No, pero este hombre era sincero en su arrepentimiento. Y por eso la Biblia dice que él fue justificado. Se fue justificado, se fue perdonado. Así que allí estamos viendo nosotros qué importante es el quebrantamiento del corazón y tener un corazón contrito, humilde. Así que el versículo 22 dice, Jehová redime al alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. La palabra siervos ahí es un servidor. Es una persona que sirve al Señor. Es una persona que Dios lo va a gratificar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar. Así que ahí estamos viendo nosotros la importancia de acercarnos a Dios. Para cuando le clamemos debemos tener estas características. Esas promesas que están aquí en este salmo están condicionadas. Así que no se van a cumplir nuestros deseos nomás porque sí, no. Tenemos que reunir ciertos requisitos que están descritos aquí en la palabra que acabamos de leer. Bueno, pues de eso precisamente quiero hablarle acerca de la importancia del clamor. La Biblia nos habla mucho acerca del clamor del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios clamaba. Desde el Génesis nosotros podemos ver hasta el libro de Apocalipsis, encontramos que el clamor, aquel clamor sincero, aquel clamor que nace de lo más profundo de nuestra alma, mueve el corazón de Dios. Eso es lo que encontramos nosotros. Ese clamor sincero es el que ha movido el corazón
ha movido la mano de Dios para ayudar, para bendecir, para socorrer, para librar, para sanar. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9, usted puede leerlo ahí en su casa. Abra su Biblia y en Éxodo 3, 7 al 9, encontramos nosotros la historia del pueblo de Israel cautivo en Egipto. Dios se le aparece a Moisés en el monte Horeb, en una zarza que ardía, dice la palabra, y que no se consumía. Y el Señor, cuando le habla a Moisés, le dice desde la zarza, le dice: Moisés, yo he venido para librar a mi pueblo. Y luego le dice: porque el clamor de ellos ha subido a mi presencia. ¿Ve usted cómo el clamor sincero, el clamor que nace de lo más profundo del corazón, mueve el corazón de Dios? Así que ahí estamos viendo cómo Dios escoge a Moisés en medio de aquella zarza, le habla y le dice: Moisés, yo he venido para librar a mi pueblo. Y usa obviamente a Moisés para que eso suceda. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque el pueblo estaba clamando. El pueblo estaba pidiéndole a Dios a gritos, saliendo de lo más profundo de su alma, que viniera ante su presencia para ayudarles. Así que vea usted qué importante entonces el clamor sincero, el clamor honesto, el clamor humilde. Dios nunca va a desechar un clamor humilde. Usted conoce Biblia, ha leído Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, difíciles, que tú no sabes, que tú no conoces. Eso es lo que dice el Señor. Pero el Señor le dice pues allí a Jeremías, porque es con Jeremías con quien está hablando, y le dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas ocultas, difíciles, que tu mente finita no alcanza a entender, no alcanza a comprender. El profeta estaba pasando por momentos muy críticos, muy difíciles. De acuerdo a lo que leemos en la palabra, él estaba prisionero, estaba preso por compartir la palabra. Porque allá los reyes, la gente de aquel tiempo, querían oír palabras que les suavizaran el oído. Pero no, el profeta solamente hablaba lo que Dios le decía que hablara. Y obviamente que hablaba pues en contra del pecado del pueblo. Y esa era la razón por la cual a Jeremías lo tenían prisionero. Por predicar la verdad de Jesucristo. La verdad de Dios, la verdad del Padre. Así que el profeta estaba pasando momentos muy difíciles. Estaba prisionero. Nuestro Dios es un Dios omnisciente y conoce la situación de Jeremías. Y Él quiere ayudarle. Pero primeramente le dice: clama a mí y yo te responderé. La cosa no iba a suceder no porque sí. Tenía que clamar, tenía que buscar el rostro del Señor. Y es lo que le exhorta Dios mismo a Jeremías y le dice: clama a mí y yo te voy a responder. Hay la garantía de que te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas muy difíciles. Cosas que tu mente infinita no alcanza a entenderla. Yo te la voy a revelar. Yo te lo voy a decir. Así que lo que aprendemos aquí en esta pequeña historia así rápida que he mencionado es que Dios no se mueve por casualidad. Dios no se mueve por accidente. Nosotros tenemos que clamar. Él se mueve por el clamor sincero, aquel clamor que nace, que surge de lo más profundo de nuestra alma, de las personas que necesitan de su auxilio, que lo solicitan, que le piden ayuda a Dios con todo su corazón. Así que vea usted qué interesante es esta palabra. Tal vez usted conozca a alguien que está pasando un momento difícil, un momento crítico. Dígale usted con seguridad: clama a Dios, ruégale a Dios. Pero acuérdese de las condiciones. Acuérdese de las condiciones que están enmarcadas ahí en el Salmo 34 que acabamos de dar lectura. Así que, iglesia, hermanos, hermanas, personas que nos están escuchando, el clamor sincero, el clamor profundo, el clamor que sale de nuestra alma en una oración honesta, una oración sincera delante de Dios, decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, en nuestra necesidad. Si usted lo hace con todo su corazón,
de veras le garantizo en el nombre de Jesús que su respuesta va a ser resuelta. Su necesidad va a ser resuelta. Su respuesta está en camino. Así que espérela, pero espérela de acuerdo a las condiciones de Dios. Así que nosotros vemos también en el Nuevo Testamento ejemplos de personas que clamaron, de personas que buscaron el rostro del Señor. Si usted va al Evangelio según San Lucas, y va allá al capítulo 18 del Evangelio de según San Lucas, usted va a encontrar una historia ahí, una historia muy conmovedora, una historia que nos habla precisamente, nos habla a nosotros de un ciego de nacimiento. Y ahí vemos en esa historia del ciego de nacimiento, cómo Dios obró. Este hombre, como les decía, estaba ciego, y este hombre oyó que Jesús iba a pasar por ahí, iba a pasar por donde él estaba, y él estuvo esperando precisamente que el Señor pasara y el Señor le ayudara. Se llama pues el ciego de nacimiento, que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos nosotros que gritaba una y otra vez, y los discípulos le dijeron que se callara. A la gente le molestaba. Imagínense ustedes, para molestarle a la gente había una multitud, todo el mundo hablando y todo el mundo tal vez gritando, queriendo hablar con Jesús. Y este ciego estaba allí sentado junto al camino, y él, al saber que era Jesús el que estaba pasando por ahí, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se acerca con él y le dice: ¿qué quieres que te haga? A lo que él responde: Señor, que recobre la vista. Que yo recobre la vista. Entonces allí estamos viendo nosotros qué fue lo que hizo que el Señor se detuviera. Lo que hizo que el Señor se detuviera allí fue precisamente el clamor. Les voy a leer el pasaje para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que Jesús Nazareno pasaba por allí. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dice nomás: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Así que vea usted, este hombre con un corazón humilde, sencillo, se acerca ante el Señor pidiéndole que tenga misericordia de él. Y el Señor simplemente da la palabra que reciba la vista. Y aquel hombre inmediatamente recibió la vista. ¿Y qué pasó? Dice que se fue glorificando a Dios. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que después de que Él haga el milagro, usted sea agradecido. Usted le alabe a Él, le reconozca a Él, le sirva a Él. Porque para eso Dios sana. Para que le sirvamos. Para que veamos su gloria manifestada en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Así que estaba allí este hombre al cual Dios sanó, al cual Dios liberó. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Es lo que Dios hace en este tiempo, en este siglo XXI. Dios se sigue manifestando. Yo sé que hay muchas personas que no creen en los milagros, no creen en las sanidades, pero nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos registra a nosotros que hay milagros en el tiempo actual. Dios obra portentos, Dios obra milagros, pero nosotros tenemos que ser humildes, recibir a Jesucristo en nuestro corazón.
Así que ahí estaba este hombre, el Señor lo sana, el Señor le da liberación. Tal vez este hombre había oído de Jesús, que hacía milagros, que había sanado a mucha gente, a paralíticos que llevaban 4 amigos, que una mujer había sanado de 12 años padeciendo de flujo de sangre, que había sido sanada y había resucitado a la hija de un Jairo, de acuerdo a Lucas 8, 40 al 56. Había oído también que este Nazareno, Jesús, libertaba a los oprimidos porque el poder de Dios estaba con él. Cuando oyó el ruido de la multitud, preguntó qué era aquello. Y el Señor le dijo, la gente le dijo, Jesús de Nazareno, ¿qué está pasando? Así que Dios sigue haciendo milagros. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Y sabes cuál es el mejor milagro que Dios puede hacer? La salvación de tu alma en el perdón de tus pecados. Así que este hombre clamó, Dios lo oyó y fue sanado. Aunque la gente le callaba, la gente le decía que se callara, pero él seguía gritando con mayor fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que fue el clamor, fue ese clamor lo que hizo que Jesús se detuviera. Mandó traerle y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que este hombre ciego padecía? Era muy visible. Tal vez la pregunta pareciera tonta, pero él quería escucharlo de los labios del ciego. Él quería escuchar qué es lo que él deseaba de parte de Dios. Así que Jesús simplemente el hombre le dice, quiero recibir la vista. Y él le dice, el Señor, recóbrala, recíbela, tu fe te ha salvado. Vea usted qué importante eso. La fe es importante para recibir de Dios. La fe en Dios, la fe de Dios. Así, no la fe de un hombre del que ora, no. Debe ser la fe en Dios, no la fe en un hombre. Así que vemos nosotros que este hombre fue agradecido y la prueba de ello es que dice la Biblia que se fue glorificando a Dios. Este hombre no solamente recibió la sanidad física, también recibió la sanidad espiritual. Es la peor enfermedad que el ser humano tiene. En los días que estamos viviendo, eso lo podemos notar nosotros. Lo podemos ver, qué tan corrompida está la sociedad. Y la sociedad necesita a Cristo. Y somos nosotros los mensajeros de Jesucristo, los que Dios nos ha puesto para que proclamemos la palabra como sea. A través de este medio, de una manera personal, a través del púlpito, a través de una campaña. Pero la palabra del Señor necesita y debe de ser predicada. En Lucas capítulo 8, nosotros podemos encontrar otro ejemplo de personas que clamaron al Señor. Y eso usted lo puede ver en el versículo 22, si no me equivoco. ¿Sí? Voy a leerlo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? A las aguas les manda y le obedecen. Así que lo que estamos viendo aquí, ese es el caso de los discípulos. Señor, muy tranquilo, durmiendo. De repente se desata la tempestad. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzan los discípulos a clamarle al Señor. Le claman, Señor, sálvanos, porque nos morimos, porque quedamos aquí sepultados en la mar. Y el Señor se levanta y simplemente reprende a la mar, reprende la tempestad,
y vuelve la calma. Y esa calma es la que Dios quiere dar a tu hogar. Esa calma es la que Dios quiere dar a tu vida, a tu alma. Tú que vives como una embarcación que se tambalea, que va de aquí para allá, sin sosiego, sin paz, sin tranquilidad. El Señor te ofrece esa paz. Permítele que Él entre a tu arca, que Él entre a tu casa, a tu corazón, que Él entre a tu vida. Permíteselo. Vas a ver que va a haber cambios muy radicales, muy hermosos, muy especiales que produce solamente Dios. En el capítulo 14 de Mateo, nosotros tenemos la historia de Pedro. Allá cuando Pedro le dice al Señor que quería andar sobre la mar, porque él lo iba a andar. Dice así el versículo 14, versículo 22, capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mandas que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí está ese caso de Pedro. Lo que nos registra este capítulo y otros versículos pudiera ser un retrato de nuestras vidas. El mar puede estar representando al mundo. De hecho, en la Biblia, cuando se habla del mar, en muchas de las ocasiones, habla de gentes. Y aquí el mar está representando a las gentes, un retrato del mundo, un retrato de los pueblos. Cómo la gente vive agitada de un lado para otro. El barco pues representa a la iglesia, representa el evangelio. En la travesía pues la imagen de nuestra vida. La tempestad pues es una fotografía de nuestras experiencias, de la vida, de lo que sufrimos, de lo que usted está pasando en este momento. Y el salvamiento es un retrato de nuestra salvación. Como Cristo viene, el Salvador, Él viene a nosotros en el barco. Él quiere subir al barco, Él quiere subir a tu vida, Él quiere entrar a tu hogar. Permítele que Él entre, permítele que Él tome control de la situación que hay en tu hogar. Yo no sé por qué usted esté pasando en este momento. Yo no sé qué problema tenga usted en su vida, en su familia, en su trabajo. Yo no sé. Lo que sí sé es que cuando nosotros clamamos a Dios con todo nuestro corazón, el Señor escucha. Y yo le invito para que usted a la vez invite a Jesús a entrar al corazón, a su vida, a su hogar, a su familia. Y dígale al Señor: Señor, te reconozco, entra a mi vida, clámele a Él. Acuérdese del pasaje: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Así le dijo a Jeremías: esa palabra es para ti. Clama al Señor, busca al Señor con todo corazón. Cuando usted se encuentra en una situación difícil, clame al Señor. Él no es indiferente a su clamor. Yo le invito para que usted busque de Dios y búsquele con todo su corazón. El clamor de los justos, el clamor de los hombres y mujeres sinceros, Dios no lo desprecia. Así que esta palabra es una palabra para usted.
Es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirle a usted, porque usted tiene una necesidad grande, una necesidad que Dios solamente puede atenderla. Yo no sé qué tipo de necesidad es, lo que sí sé es que Dios es suficiente para atenderle cualquiera que ésta sea. Me gustaría hacer una oración por usted. Me gustaría pedirle al Señor que entre a su corazón. Si ese es el deseo de su corazón, si usted quiere rendirle su vida a Cristo, ore esta palabra o esta oración, hágala juntamente conmigo. Dígale al Señor: Señor Dios, en este momento yo estoy reconociendo que me haces mucha falta en mi vida. Y te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Yo clamo, Señor, a ti con todo mi corazón, porque te necesito, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Perdona todas mis faltas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que Jesús ha entrado en su corazón. Permítele que Él viva eternamente en su vida, en su hogar. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor sea con ustedes siempre. Bendiciones para todos.